Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches para todos. Bueno, estamos aquí esperando que ingrese en todos los participantes, los anfitriones y arrancamos. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos aquí dando acceso a todas las personas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Estamos dando acceso en este Buenas noches, momento a todos los compañeros. participantes. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañera Evelyn. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros, compañeras. Estamos dando acceso aquí a todas las personas que están ingresando a la clase. Vamos a dar los minutos de siempre.
Aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos claro y fuerte. Estamos dando Gracias. aquí a todas las personas. Ok, gracias. Vamos a dar unos 5 minuticos de espera antes de arrancar, porque Hola, todavía nos buenas falta noches. gente. Buenas Allá no es en la noches. comida, es aquí en la playa. Sí, que no me hagan descargar. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y compañeras. Ya estamos aquí terminando de dar acceso. Ya en breve estaremos arrancando. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando unos minuticos y arrancamos.
Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ya en un minutico vamos a arrancar. Bueno, buenas tardes, buenas noches, perdón, compañeros y compañeras. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra última sesión de este curso que lleva pues cerca de 3 meses. Quiero comenzar diciendo que es muy importante para la UNEP y para Finas y Bancol el hecho de que ustedes hayan llegado hasta acá, del compromiso que es evidente, de, bueno, por favor, pilas con los micrófonos, del compromiso que ha sido evidente. Tenemos un reporte satisfactorio de las personas que van a terminar el curso, cosa que la verdad nos enorgullece. Estamos cerca de un porcentaje del 70% del total de personas inscritas en el curso y bueno, pues esperamos la próxima semana ya darles como la definitiva y que puedan descargar sus certificados. Bueno, el día de hoy, pues tenemos una invitada especial, que es nuestra compañera Sandra Milena Muñoz, la viceministra del Trabajo. Sin embargo, me escribió que tiene un problema, que está intentando conectarse ahorita más tarde, pero igual vamos a arrancar con la clase. El tema de esta sesión es incidencia para la acción sindical y laboral. Creo que en este momento, más que nunca, se hace imprescindible pensar en cómo ejercer de alguna manera la resistencia frente a un panorama que posiblemente avisore la pérdida o el retroceso en la garantía de derechos laborales individuales y colectivos, quizás más limitaciones a la libertad sindical, quizás más acciones para la flexibilización laboral, para la tercerización, y creemos que activar todos los mecanismos de incidencia desde lo político, lo jurídico y lo organizativo, como se expresaba en el módulo,
resulta ser la estrategia que debemos empezar a construir de manera colectiva desde el movimiento sindical y por supuesto desde el sector financiero para lograr no solamente no perder los derechos, sino intentar garantizar también unos nuevos, hacer la resistencia, fortalecer la negociación colectiva, fortalecer los escenarios de diálogo social, fortalecer la movilización, y sabemos de antemano que si hay algo que tiene la UNED es esa fuerza de sus bases y de su unidad sindical que ha estado en las calles, que ha estado en el Congreso, que ejerce procesos de comunicación fuertes. Este curso lo demuestra, ustedes son un gran ejemplo y creo que esta sesión tiene especial relevancia por el contexto político, social, laboral y jurídico que puede tener en este momento el país de cara pues a la nueva presidencia que se viene. Entonces, nos tocó modificar un poco el orden del día, sin embargo, le voy a dar entonces la palabra a nuestro compañero William Gaviria, quien nos ha acompañado en todo este proceso, que también es un líder sindical y social, no solamente en su territorio, sino a nivel nacional, y no necesita mucha presentación porque aquí ya lo conocen. Don William, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Adriana. No sé si se me escucha bien porque estoy utilizando unos audífonos. Se te escucha bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos los compañeros y compañeras que están conectados el día de hoy. No alcanzo a visualizar cuántas personas hay conectadas, creo que más de 100. En este momento 106. Perfecto, sí, ya lo observé. Y es muy positivo, pues entiendo que estamos en una semana de quiebre también en este momento, en la que en los bancos están cambiando incluso la plataforma comercial en muchos de ellos y los horarios de salida pueden alterarse un poco. Entonces, por eso tendremos un poco de comprensión con la situación. Es importante recordar que hemos visto ya 8 módulos con diferentes enfoques. Es decir, esto es un seminario que la UNED proyectó con FENACIBANCOL sobre el tópico central del mundo del trabajo, pero aquí hemos abordado temas estructurales como son el del derecho individual, el del derecho colectivo, el de la seguridad social, el del acoso laboral y una cantidad de aspectos que en cada clase o en cada sesión han mostrado es una cruda realidad. Es decir, yo he estado muy satisfecho, eso lo he conversado con la compañera Adriana, también con los compañeros Nicolás y Juan Carlos, presidentes de la UNED y de FENACIBANCOL respectivamente, que estas clases, más que estar enseñándole a ustedes que de alguna forma los elementos que aquí se han abordado, se han entregado, se han compartido, se han discutido, se han socializado, nos sirven para formarnos a todos y a todas. Pero más que eso, un gran éxito y un gran insumo que ha entregado este seminario que estamos trabajando es que generó un debate que nosotros no pensamos que se iba a generar, y es el debate que ustedes han planteado con relación a la problemática tan dramática que se vive en cada una de las oficinas, en cada una de las entidades en donde trabajamos. Es decir, acá una cosa es que los clientes, que los usuarios, que el público en general, que la sociedad colombiana ve al sistema financiero como un sector fundamental para la economía. Cuando uno habla con cualquier parroquiano, permítanme la coloquial expresión, cuando uno habla con cualquier ciudadano desprevenido, no importa si es formado académicamente o no, no importa su nivel de escolaridad, pero con cualquier persona que se habla y se le menciona el tema del sistema financiero, así, de manera general, la gente ve el sistema financiero como un sector que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país,
porque desconoce realmente cuál es su real objetivo, cuál es la filosofía que mueve el negocio en el sector bancario, en el sector de la fiducia, en el sector de los seguros y en cada uno de los renglones económicos que se mueven al interior del sistema financiero. Pero otra cosa es cuando se conversa con trabajadores y trabajadoras que han venido, digamos, ingresando para hacer un recorrido histórico de cada uno de nosotros, vinculándose a una entidad bancaria o del sistema financiero, porque no importa si es una cooperativa, si es una entidad, una sociedad comercial, no importa si es un fondo de pensiones, no importa si es cualquier entidad que haga parte del sistema financiero, pero todos ingresamos pensando que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, pensando que allí vamos a hacer una carrera bancaria, por llamarla así, que nos va a permitir a nosotros el éxito y la holgura no solo social, sino económica, sobre todo en el medianísimo plazo. Creemos que ahí se nos van a cumplir todos los sueños. Creemos que el mejor empleo que existe es el que acabamos de conseguir. Y en algunos casos, y eso lo hemos hecho con diferentes sondeos que hemos realizado hace 5 años, que hicimos el último, en el cual los trabajadores que llevaban menos de 2 años en las entidades del sistema financiero, sobre todo quienes llevaban menos de 14 meses, un año larguito, con los que se conversaba con una entrevista focalizada, es decir, con preguntas ya pensadas y dirigidas, pero sin que el trabajador se diese cuenta que era una entrevista o que era un diálogo para lograr tener una información concreta, porque se dirige la conversación con el objetivo que se tenga, más no como lo quiera llevar el diálogo así libre, sino que uno lo va enfocando. Y en ese sondeo que hicimos nosotros en su momento, hace casi 5 años, y que hicimos la conversación en diferentes oficinas del eje cafetero particularmente, y nos metimos a Bancolombia, nos metimos al Itaú, nos metimos a oficinas del Banco Popular, del BBVA, nos metimos incluso a la fiduciaria, ¿cómo se llama? A la fiducia del Banco Popular, nos metimos incluso al fondo de pensiones Porvenir, entre otros. E hicimos alrededor de 200 diálogos con trabajadores y también realizamos una encuesta en la cual la gente entregó información que permitió establecer que quienes llevaban menos de 14 meses en las entidades financieras todavía tenían la ilusión y el sueño de que estaban allí de manera transitoria, haciendo una actividad muy importante para la sociedad, por un lado, pero por otro, también desarrollando una actividad que le permitiría a cada uno de los entrevistados o encuestados, que les permitiría tener una solvencia económica para emprender, para iniciar su propio negocio. Yo de acá voy a saltar a otra cosa. Y la gente que tenía más de 14 meses, 15, 18 en su mayoría, ya estaban aterrizando y cayendo en una realidad y aceptando la realidad del tema de la presión que existe en todas y cada una de las entidades del sistema financiero, del tema del desconocimiento de los derechos básicos del sistema laboral colombiano, del régimen laboral colombiano, extensión de jornadas de trabajo, no pago de horas extras, no entrega de dotación de vestido y calzado de labor donde la tendrían que entregar, un ambiente hostil, acoso y presión laboral indebida, incluso acoso sexual en algunas partes. Por otro lado, con una cantidad de condiciones, incluso contractuales, difíciles para los trabajadores, porque la gran mayoría en ese momento, aunque tuviesen contrato a término indefinido,
tenían el temor de ser despedidos de un momento a otro. Pero ¿qué fue lo que cambió en esos 14 meses? En esos 14 meses lo que cambió es, primero que la gente joven y que es profesional, porque la mayoría, hoy más del 80% de los trabajadores del sistema financiero tienen por lo menos pregrado, pero más de un 26% tiene hasta maestría incluso. Entonces, esos jóvenes pensaban que se les iba a dar la oportunidad de crecer en los bancos o en las entidades financieras y se dieron cuenta que no. Por otro lado, además de eso, que la estabilidad es menos que relativa, porque en cualquier momento podían ser sacados de la entidad. Tercero, que es una situación bien difícil, y es que ya no podían ir, es decir, se dan cuenta que ya no pueden emprender, pero que tampoco se pueden ir porque después del año ya hay la mayoría de los trabajadores y trabajadoras lo que tienen es deudas con otras entidades o con la misma en donde trabajan. Entonces, en ese sentido, ya hay una permanencia obligada porque hay una cantidad de obligaciones que se contrajeron y por las cuales hay que responder en unas condiciones ya de rechazo de lo que se hace, ya no hay satisfacción en la prestación del servicio, ya empieza entonces a generarse una situación emocional que afecta incluso la salud mental de los trabajadores y eso también es una consecuencia del mundo del trabajo. Y por otro lado, que esa relación es bastante desigual. Entonces, en ese sentido, aparte de eso, otra situación es que los sindicatos, la gente cuando se le pregunta por qué siente con su sindicato, la gente ve el sindicato como muy importante, como muy necesario, pero se muere de miedo de estar ahí. Y en algunas entidades como el Banco de Bogotá, BBVA, Itaú, lo que la gente planteaba era que quería tener estabilidad y por eso se metía al sindicato, pero no porque quisiera aportarle. Pero también esa vinculación forzada a tener fuero en un sindicato y a tener que cumplir con ciertas obligaciones, así le vendieran el fuero, sencillamente generaban depresión, generaban malestar, incomodidad y también una afectación emocional en los trabajadores. Entonces, eso que estoy describiendo hasta allí en esta primera parte es porque intento generar como el interrogante de qué hacer. Nosotros somos la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNED. Trabajamos en los bancos más importantes del país. En los bancos más importantes. La UNED no tiene afiliados en todos los bancos, pero sí tiene en los más grandes y más importantes. Es decir, somos líderes en afiliaciones y hemos crecido muchísimo en Bancolombia, que es el banco más grande del país. Hemos crecido muchísimo en el Grupo Aval, independientemente de que en el Bogotá tengamos dificultades porque hay otro sindicato que tiene una situación, un comportamiento que nosotros no compartimos y allá hay una disputa también de liderazgo con esa organización, pero en el Bogotá también reconocen a la UNED, lo reconocen en AVE Villas como tal, en el Banco de Occidente no, porque allá hay otras condiciones, pero en el Grupo Aval tenemos presencia y es uno de los emporios económicos más grandes de América Latina junto con el Grupo Bancolombia. Luego llegamos a otras entidades como son el Banco Itaú, los bancos extranjeros, etcétera, que también son muy importantes en este país porque juegan un papel preponderante en la usura y en la venta de crédito y en la colocación de dinero. Pero además de ello, también tenemos incidencia en algunas otras entidades, independientemente de que sean extranjeras o nacionales, en donde hemos incursionado hace más poco, pero tenemos unas responsabilidades allí y los trabajadores. No importa, mire que mencioné las diferencias astronómicas de las entidades o abismales en materia de capacidad, de cantidad de clientes, de capacidad de colocación, de captación, de número de operaciones diarias, incluso de cantidad de corresponsales bancarios
En el tema de la digitalización también hay unas diferencias grandes entre diferentes entidades, porque uno de los que más ventaja lleva en este momento, aquí hay tres bancos que se lo disputan, o tres grupos. Uno es el grupo Sura, Bancolombia, ¿sí? El otro en este momento es el de la vivienda, ¿sí? Ahora está Colpatria, está el grupo Aval, que son como los que lideran en materia de digitalización. Pero esos bancos, nosotros tenemos presencia allí y hay asimetrías, hay diferencias patrimoniales en temas de cantidad de todo lo que estaba diciendo. Pero hay una homogeneidad, y es que en todos los trabajadores tienen las mismas afectaciones en materia laboral, tienen las mismas afectaciones en materia social, en materia económica, la remuneración es mala, en fin. Y con lo que hemos trabajado hasta hoy, es importante que dialoguemos un poco sobre el qué hacer como sindicato. Nosotros hoy estamos hablando de la incidencia que tenemos que tener como organización sindical. Por eso la importancia de que nos acompañe, que pueda llegar de pronto. No sabemos bien, yo no conozco bien la dificultad que tiene la viceministra, con quien se hizo acercamientos hace 20 días y existe el compromiso y que nos va a ayudar el día de hoy, porque desde el Ministerio de Trabajo también hay mucho que trabajar con el Ministerio de Trabajo, pero independientemente de eso, hay que entender que a partir del pasado 21 de junio, las cosas cambiaron. Nosotros en el año 2018 empezamos un camino de construcción de un gobierno alternativo, o el gobierno del cambio, que logró en el 22, gracias al estallido social y a todo lo que las organizaciones sociales y políticas de izquierda y progresistas y de sectores alternativos en Colombia lograron hacer. Se logró en el año 2022 llegar al gobierno, con precariedades en el Congreso, con debilidades. Se han hecho cosas gigantescas para la oposición, pues confrontando a oposición tan voraz, que no solo es nacional, sino que es transnacional, una oposición que pasa incluso por los Estados Unidos y que se han puesto todas las trabas en materia de otorgamiento de crédito, ampliaciones de cupos. Estoy hablando de la deuda externa. El gobierno se vio abocado a irse para la banca europea, incluso para la banca privada. No se le han aprobado los presupuestos. Es el primer gobierno al que no se le aprueba ni una sola reforma tributaria, cuando en todos los anteriores, en 4 años, se han aprobado hasta 2 reformas tributarias. Entonces, es una situación difícil. Pero pese a eso, este gobierno, que va a salir ahora el próximo 7 de agosto, logró muchas cosas, pero esa realidad finaliza con la llegada de Abelardo de la Espriella. Creo que algunos de ustedes ya escucharon, está haciendo hasta lo imposible para que la posesión presidencial, que es un acto protocolario de una sesión especial que tiene el Congreso de la República, donde se reúnen en el Senado, de la Cámara y el Senado se reúnen en un recinto que es sagrado dentro de una democracia, para que el presidente diga: yo me allano a lo que ustedes digan, me acojo a las leyes, voy a aceptar la separación de poderes, en fin. Y hoy ya anunció que está haciendo todo lo necesario, dice él, pero está haciendo hasta lo imposible para coordinar sus mayorías, para hacerlo en una guarnición militar, y eso manda un mensaje. Es decir, nosotros como trabajadores, como sindicatos, hoy tenemos grandes retos. Entonces, la conversación que estamos planteando el día de hoy, de qué es lo que debemos hacer, cuál es la proyección que debemos tener como sindicato, cuál es nuestro compromiso como dirigentes, cambia un poco, porque si ya no somos del gobierno, ya no tenemos amigos del gobierno, sino que viene un ministro de Trabajo que ha sido enemigo de los sindicatos, viene un ministro de Trabajo que está de acuerdo con el trabajo por horas, viene un ministro de Trabajo que no está de acuerdo con el aumento salarial que hubo, al igual que un ministro de Hacienda, viene el gabinete ministerial, todo está en contra de la clase obrera, todo está en contra de los derechos sociales para que se redistribuya el ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero tirar el balón. Yo creo que en estos 10 minutos que he expuesto esta partecita,
la he tenido fácil. Y yo quiero que la parte difícil la planteen ustedes para empezar a tomar nota, que esto quedará registro para que la UNED lo pueda desarrollar con la ayuda de todos en un congreso que tendremos que hacer para mirar qué vamos a hacer como oposición a un gobierno que es neofascista, un gobierno que es de extrema derecha, un gobierno que es mafioso, un gobierno que tiene todos los vicios y que algunos están añorando incluso a Uribe, que eso ya es muy grave. ¿Sí? Un gobierno que es criminal, un gobierno que está liderado por un personaje con todas las características que sabemos. Entonces, yo quiero tirarles el balón a ustedes para que durante unos minutitos, en algunas intervenciones, planteen si ustedes fueran de la Junta Nacional de la UNED, ¿qué harían? ¿Qué propondrían? ¿Qué acciones jurídicas? ¿Qué acciones de carácter político? ¿Qué acciones de unidad sindical o social? En fin, yo lo quiero dejar por ahí. Ya ustedes, pues yo voy a tirar el balón por la primera vez simplemente para que algunos de ustedes se motiven entonces a levantar la mano, a decir algo. Y yo le preguntaría entonces a Janet Rodríguez, y así al azar lo estoy haciendo. Tenemos también manitos levantadas. Bueno, entonces, que empiece Janet Rodríguez y continuamos con las manitos, por favor, que yo no las veo aquí en mi computadora. Sí, Janet te está voy por a ahí. salir. Janet. 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 Sí, buenas noches, William. Dale, Janet. Estaba por acá tratando de conectar el micrófono y no me dejaba. No, pues a todo lo que usted ha dicho, pues me parece que más que nunca tenemos que estar unidos para lo que se viene y como sindicato tener como todos el apoyo en lo que nos necesiten para los que tengan buenas ideas y esto para poder unirnos y lo que usted dice con la oposición para poder revisar en que nosotros podamos tener tener esa fuerza y esa fortaleza de que todos nos apoyemos unos a los otros para poder mirar a ver qué hacemos, qué podemos hacer con todo. Yo no veo las manos levantadas. Gracias, compañeros. Bueno, le damos la palabra a la compañera Juliana Mariela González. Voy a darlos en orden. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, William. Bueno, yo creo que algo que estás poniendo sobre la mesa es muy importante porque tú mismo dices de que todos los compañeros estamos en las mismas condiciones independientemente en qué banco estemos y pues a qué grupo económico pertenecemos. Entonces, yo creo que muy importante llevar a Junta y me encantaría que se tocara en el Congreso la forma en que se deben trabajar en todos los bancos, teniendo en cuenta que somos un sindicato de industria y sabiendo que en todos los compañeros tienen un valor. Porque en ocasiones nos acostumbramos simplemente a trabajar uno o dos bancos porque estamos pues siempre cómodos a trabajar en estos bancos porque de pronto se nos hace muy fácil la afiliación. Pero les expongo algo, por lo menos yo soy de Avevillas y somos muy poquitos afiliados a nivel nacional, donde los permisos en ocasiones no son tan fácil de tomar para poder ir a visitar oficinas, ir donde compañeros a presentarle la propuesta de afiliarse, de cómo es el trabajo que nosotros manejamos, diferenciándonos de otros sindicatos que en realidad no hacen nada, solamente dan fuero. Entonces yo creo que lo principal que debemos hacer todos es como volver a esa identidad que nos debe caracterizar como sindicato de industria y trabajar para todos los bancos, no para los que siempre son los mismos, pues de los mismos afiliados de todos los días, porque no de pronto trabajo siempre en los mismos. Entonces sí levanto mi mano como trabajadora en Avevillas de que necesitamos un trabajo muy fuerte a nivel nacional, donde este año tenemos nuevamente presentación de pliegos y de verdad que uno ve el panorama muy solo. Uno ve de pronto que no hay un apoyo de muchas partes. Entonces es como lo que yo invito y lo que creo que puede ser como el punto de partida, de pronto de empezar a trabajar en unidad para todas las entidades financieras. Muchas gracias, Juliana. Bueno, continúa Paola Mojica.
Muy buenas noches a todos. Yo pertenezco a Banco Itaú. A mí me gustaría tocar tres temitas rápido y súper importantes. El primero es que yo siento que los procesos que hay frente a las notificaciones judiciales o los procesos judiciales se demoran mucho. Por lo menos nosotros habíamos solicitado una asesoría frente a lo que está sucediendo actualmente en Itaú, que no es un secreto para nadie. Las negociaciones sobre lo que es la convención en este momento, y digamos que tuvimos que esperar más de 2 meses para poder tener una junta con ballesteros. Y esto no solo sucede con estos temas, sucede realmente en la mayoría. Entonces, pues hace falta un apoyo judicial efectivo. Hay bancos en este momento donde a sus mismos trabajadores no los están dejando entrar ni siquiera a sus oficinas. Y la ley marca que podemos ingresar hasta el último funcionario que esté activo. Y es como si le tuviéramos miedo a utilizar esas herramientas judiciales. Es como si nos pautáramos a decir, no, solo vamos a las oficinas donde están aperturadas. Y no es solo eso, y más en este momento que todos los bancos se están uniendo a cerrarnos las puertas en los centros de acople como tal, donde están todas las personas. Ese es el primero. El segundo es que estamos en un momento de coyuntura tecnológica grandísima, donde todas las personas se están movilizando en redes sociales activamente, en todo momento. Tú encuentras trinos no solo en X, sino en Instagram, en TikTok, en todo, y siento que nos hace falta esa comunicación abierta. Esa comunicación en la cual no solamente lo dejemos con que solo nosotros estamos participando, sino empecemos a ampliarla un poquito más. Me acoplo a lo que dice Juliana, pero más que todo en el sentido de que a nosotros nos falta como tener un poquito más abiertas en los temas de los trabajos, porque en ocasiones estamos trabajando muy individuales como en los grupos y nos falta esa cooperación colectiva, cooperativa. Muchas gracias, Paola. Muy interesante también tu intervención. Te doy la palabra a quien está conectado, no sé cómo se llama, como Comité Nacional Banco de Buenas Bogotá. noches, Orlando Chaparro, Banco Bogotá. Yo quería tocar dos temas que me parecen como importantes de acuerdo a lo que decía el compañero William. Hablaba de una encuesta que habían hecho a nivel de Grupo Aval en el Banco Bogotá. Esa encuesta, digamos, fue enfocada a nivel de qué compañeros del banco, pues porque vemos que la participación del Banco Bogotá a nivel, digamos, nacional y a nivel de Bogotá ha crecido bastante en el Banco Bogotá, pero creo que podemos crecer mucho más. Entonces, la pregunta era, ¿esa encuesta como tal se hizo con compañeros que son de la UNED o fue con compañeros que sacaron al azar? Y la otra cosa es teniendo en cuenta lo que hablaba también William, en el Banco de Bogotá tenemos un problema muy grande y ese problema grande es porque el otro sindicato que anda dando fueros y entregando fueros a diestra y siniestra, ese sindicato que es un sindicato de derecha, que es un sindicato que apoya a Uribe, que es un sindicato que apoya todo lo que sea contrario a la izquierda, que desde el día 4, el primer gobierno digamos, el primer año del gobierno de Petro estuvo dando la instrucción a todos sus afiliados de no salir a las marchas del 1 de mayo porque ellos consideraban que era apoyar a Petro. Cosas erróneas, pero la gente es así y se ve mucho con ese sindicato que la gente busca es esa protección y no les interesa lo que pase, no les interesa nada más y son manejados por el presidente de ese sindicato. Entonces son cosas que, pues para pelear uno, para llegar uno a buscar afiliados en el Banco de Bogotá es bastante difícil por ese tipo de acciones que hay. Igualmente hubo como hablando del Banco Itaú, como alguna desinformación directamente de esos señores del sindicato, que todos los trabajadores de Itaú venían para el Banco de Bogotá, lo cual no es cierto. Eran los dos aportes, tres aportes que quería hacer. Perdón, muchas gracias, compañero Orlando. Le doy la palabra a Carlos Andrés López. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por este espacio. Mi aporte esencialmente radica en seguir capacitando, educando a las personas
Es triste como uno ve compañeros del sindicato que de pronto no están sintonizados en este gran esfuerzo que se logra, que se intenta lograr hacer para seguir conservando o promoviendo las políticas progresistas de nuestro gobierno, que desafortunadamente pues no se pudo continuar en esta nueva etapa. Hay mucha desinformación. La gente, es increíble que gente del sindicato esté a favor del gobierno de extrema derecha, con esa falsa seguridad democrática que nos han venido vendiendo a través del tiempo, y es increíble que la gente todavía peque de ingenuidad y sigan apoyando ese nefasto gobierno de la derecha. Por eso yo reitero que lo importante, uno de los puntos más importantes es seguir orientando y educando a la gente, porque está muy desinformado por los medios tradicionales. Segundo, pues es un reto para nosotros seguir vinculando personas, como lo acaba de decir la compañera, de bancos que no han sido exitosos no hemos sido exitosos en la afiliación. Coloco de ejemplo el Banco Mi Banco, que es uno de los que menos afiliados tienen debido a esas políticas atroces de persecución, donde se afilia una persona y ya la están discriminando. Entonces tenemos que entrar mucho a hacer foco en esos bancos donde tenemos debilidad para lograr un mayor número de afiliados. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero. Bueno, tenemos dos manitos más. Alejandro Yaya. Sí, buenas noches, muchas gracias, Ariana, buenas noches a todos, a William. Sí, de acuerdo con lo que exponen los compañeros. Yo pienso que si hay algo que le resultó a la extrema derecha en lo que se pusieron de acuerdo, fue el derrocarnos. Fue la única cosa en que ellos han puesto de acuerdo, y era que querían turbar el gobierno de Iván Cepeda. Entonces, evaluando esa parte, es increíble, y como decía un compañero al que acabo de hablar, que en el sindicato o los sindicatos haya desunión, hay sindicatos alineados con la empresa. Hay compañeros de los mismos compañeros con los que uno habla y ellos tienen posiciones de derecha. Entonces, yo creo que la lucha sindical, si yo fuera de la junta directiva, pensaría en reinventar el ejercicio sindical. Nosotros ya no podemos hacer las mismas luchas porque está visto que no ha dado resultado. Nosotros tenemos que acercarnos a la tecnología, no solo aprender y educarnos en la historia de la lucha sindical, sino la tecnología. Tenemos que acercarnos a la IA. Ya las personas nuevas en las empresas están trabajando, son muchachos jóvenes que de la historia sindical no conocen. Ellos saben, y a ellos se les llega a través de redes. Los mecanismos y el marketing y la tecnología de nosotros tiene que cambiar, tenemos que evolucionar. Ya nosotros no podemos manejar las mismas estrategias, no podemos manejar las afiliaciones en planillas, en informes y en los mismos videos de siempre. Tenemos que expandirnos como lo han hecho los bancos y como lo han hecho las empresas. Ahorita ya en el grupo Aval, en el holding, todos los bancos están alineados y esa estrategia y vienen por la cabeza con este gobierno de los sindicatos. Ya somos, y perdónenme la expresión, una especie en vía de extinción. Si no hacemos nada, si no nos conservamos en nuestros puestos allí, sin salir a buscar ni llegarle a las personas, ya digámoslo de alguna manera, ese cuento ya no lo comen. Entonces yo pienso que sí debemos reinventarnos como sindicatos y alinearnos. El tema de marketing y publicidad, nosotros estamos lejos, en las calles ya la gente no le recibe volantes a uno. Uno tiene que llegar por las redes porque la juventud y la gente que está llegando, porque los que ya se afiliaron, que son de la época de nosotros, pues ya ellos no cambian la idea, y los que están al otro lado, pues tampoco. Nos toca es por ese universo y ese mercado de gente joven que está entrando a trabajar para que entienda y comprenda sus derechos. Entonces, las estrategias que estamos utilizando como sindicatos no nos están dando resultado.
Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar la idea o nos van a extinguir. Los sindicatos en los bancos, como les decía, los están atacando. A nosotros ya nos están atacando con permisos. Ya sin temor, ellos boicotean el derecho de los permisos, el derecho sindical que tenemos. Nos están coartando sobre el acceso a las sedes y a muchos sitios. Ya no nos permiten ni siquiera hacer protesta ni huelga porque ya lo tenemos que hacer es en un sitio donde el banco determine. Y todas esas cosas las hemos venido recibiendo y de parte nuestra nosotros no estamos unidos y pues no hacemos eco. El sindicato tiene que presentar su posición y una posición más radical, porque si no vamos a desaparecer. Nos están atacando de muchos frentes, quitando permisos, coartando accesos, no permitiéndonos llegar a mucha información, estigmatizándonos, haciendo publicidad a los compañeros cuando no estamos trabajando, ya los compañeros, uy, no, pero es que ustedes como que no hacen nada y nos toca hacer lo de ustedes, ya nos están estigmatizando como líderes sindical, que no aportamos nada y esa es la narrativa que están teniendo los bancos. Entonces, nosotros tenemos que voltear la estrategia, tenemos que unirnos, de verdad, unirnos, no pensar en el tema político, no pensar en las posiciones, en mi parecer, porque si no, vamos a desaparecer. Es mi opinión, yo creo que debemos revisar, hacer una evaluación, las estrategias no han funcionado o no están funcionando, hay que hacer algo. Gracias. Muy bien, Alejandro. Bueno, yo creo que esto se puso chévere porque la gente quiere participar y finalmente esta es la clase para hacerlo de esta manera. Compañero Carlos Carvajal. Compañeros, compañeras, buenas noches. Un saludo muy fraterno desde acá, desde Medellín. Pues lo primero es agradecer a la UNED, a Fenacibancol, a Adriana, a todo su equipo. Este curso es realmente un curso muy valioso para el tema de la formación y de la retroalimentación. Es importante que nosotros pues despertemos como sujetos críticos para poder actuar con criterios y argumentos. Y a lo largo del curso se trataron temas muy importantes, así a grosso modo pues el tema de los emporios empresariales que estamos hablando, los bancos donde trabajamos, cómo actúan, cómo han cambiado, cómo se ha acelerado todo el tema de la digitalización desde pandemia y a qué le apuntan ellos con este tema de digitalización, los bancos de segundo piso o de segundo nivel, como se dice, y las consecuencias que consigo mismo trae esto, cierre de oficinas, despidos, etcétera. El curso importante, el tema del marco normativo en cada módulo, conocer los artículos en que de la Constitución Política, del Código Sustantivo, convenios, leyes, saber cómo estamos blindados y cómo podemos defendernos ante alguna arbitrariedad, y defendernos y defender a los trabajadores y trabajadoras. Sugerencia, hablando con algunos compañeros, pues estábamos sintonizados en que el curso muy valioso, muy importante, pero temas, por ejemplo, como el tema de la seguridad social, que es un tema tan amplio, que sería bueno que se dieran foros, se dieran nuevamente reuniones virtuales para ahondar mucho más en algunos puntos, porque pues con un tema tan amplio era imposible pues en una charla abarcarlo todo. Hay unas grandes ventajas, obviamente, de estar afiliado a un sindicato como la UNED. Esto se traduce en negociaciones colectivas dignas, decorosas para trabajadores, familias, etcétera. Y yo concuerdo con los compañeros que me antecedieron en el tema de estrategias. Tenemos que seguir sentando posiciones en lo que somos, en lo que hemos hecho, pero también hay formas nuevas de comunicarnos. Los compañeros muy bien lo decían, temas de tecnología, redes sociales, y obviamente seguir apostando al tema de la movilización, la unidad de lucha, la unidad de acción, el tema de mirar cómo llegamos a esos afiliados que aún no han creído en el proyecto por una u otra razón. William hacía la pregunta de que si estuviéramos en la Junta, ¿qué posición podríamos adoptar? Una sugerencia que yo doy, que incluso ya la había planteado acá en un espacio, es que cuando plasmamos en un pliego de peticiones el tema, por ejemplo, del punto de reconversión laboral, ya lo hemos hecho en varios bancos, automáticamente el banco se baja de ese punto.
Entonces es defender estos puntos, patria o muerte, defenderlos, sintonizarnos como sindicato y ojalá, si estamos en una mesa de negociación con otros dos sindicatos, que eso pasa en muchos bancos, nos pasa constantemente, pues ojalá estemos jalando para el mismo lado, porque de lo contrario, puntos que queramos que queden contemplados, que es la forma más cercana y más rápida de blindarnos como trabajadores y trabajadoras, que quede contemplado y consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo. Básicamente, pues, ese es el aporte y nuevamente, pues, a todos por este espacio de formación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gracias, un mochito, Carlos. Adriana. Un mochito, yo hago una pequeña precisión Sí. antes de darle la palabra a otra cantidad de compañeros, 2 o 3 que están pidiendo la palabra en este momento. Y es la primera, pues responderle al compañero del Banco Bogotá que me pregunta lo de cómo se hizo o qué se hizo de lo de la encuesta. Y yo pues informé simplemente que hace 5 años hicimos un pequeño sondeo informal, no fue con ninguna estructura estadística, ni paramétrica, ni científica, pero hicimos un sondeo con más de 200 trabajadores de diferentes bancos en el eje cafetero, donde tuvimos mayor incidencia en Armenia y Pereira, ¿sí? En las visitas que hacíamos como Fenacibancol con algunos compañeros, y del banco en el Banco de Bogotá no hablamos con más de 8 compañeros que no sabemos ni qué cargo tenían, podían ser cajeros o asesores, porque era cuando visitábamos las oficinas, pero las preguntas sí las enfocábamos en ese sentido porque teníamos un objetivo y era conocer cuáles eran las características de los trabajadores del sistema financiero, independientemente del tipo de entidad, del grupo económico, si era grande, extranjera, nacional o no. Entonces eso es como lo primero. Y la otra cosa, que creo, espero haberte respondido ahí, y la otra cosa es que aquí todos están hablando mucho de qué debía hacer la UNEP. Sí, está bien. Hay que precisar algo entonces. Cuando estamos hablando de que tenemos que tener incidencia, porque para eso se desarrollan estos cursos, estos talleres, estas capacitaciones, estos diálogos, estas conversaciones y las controversias que nosotros mismos propiciamos, es para mirar cómo podemos conjuntamente tener incidencia en cosas. Y esa incidencia pues va más enmarcada en 3 aspectos, que es en lo político, en lo jurídico y en lo organizativo. Ustedes ya han hecho referencia de manera mayoritaria a qué debemos hacer desde el punto de vista organizativo, cómo debemos fortalecer la organización sindical, cómo nos debemos articular entre nosotros, cómo debemos generar acciones como sindicato. Y también algunos han dicho, bueno, cómo podemos incidir en lo político, que es cómo hacer relaciones que las veníamos haciendo en este gobierno y antes también se ha hecho con el tema del acercamiento con congresistas, para que se legisle en favor de los trabajadores, para que se busquen y movilizar a los diferentes actores del poder político que regulan las normas, que las crean, las mueven, etcétera, etcétera, tanto del legislativo como del judicial. Pero para los compañeros y compañeras que quieran seguir hablando y participando, que por ahí había 3 manos levantadas, ya no las veo, pero... Hay 2. Bueno, es hacer referencia un poco a eso, cómo hacerlo, porque tenemos en este momento una bancada en el Congreso, así seamos minoría ya, y tenemos también amigos que van a quedar en diferentes cargos a nivel nacional, que seguramente no los van a sacar a todos, pero esa es para la parte política. Y el otro, la pregunta que yo más haría es, ¿qué tendríamos que hacer en materia jurídica? Es decir, ¿qué deberíamos atacar primero en materia jurídica? ¿Qué querellas, qué demandas, qué ataques y cómo usar las herramientas legales para defender y ampliar esos derechos laborales que están siendo pues hostigados por la burguesía empresarial del sector financiero? Continúen, compañeros. Vale, continuamos con el compañero Edwin Fabricio Osorio. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Pues agradecerle a Adriana y a William los espacios que nos han dado para esto. Bueno, al grano, dijo alguien, yo llevo este año ingresando al sindicato y pues puedo
hablar con respecto a lo que dijo John Jaime, creo, con respecto a que necesitamos, primero que todo, es volver a tener los afiliados, volver a la base, porque es que no volvemos a la base, estamos perdiendo gente ahí. ¿Cómo podemos volver a la base? Sencillo, haciendo y dándole esta parte de esta información. No sé si pudiéramos recopilar de pronto una memoria o un folleto donde le podamos decir, vea, compañero, ustedes tienen derecho a esto, nosotros sí, están los manuales, pero que sea como más fácil de que ellos lo tengan y los puedan acceder más fácil. Que nosotros, como estando en las juntas o en las seccionales, seamos ejemplo a seguir. ¿Para qué? Para que ellos puedan también decir, bueno, es que tengo un compañero que está peleando por mí, pero está trabajando junto conmigo. O sea, es que si no damos el ejemplo, en ningún momento nos van a seguir. Ese es, creo yo, que es una de las cosas que yo más miraba o miro, y creo que, pues yo estoy ya hablando de aquí desde la oficina Florencia Caquetá del Banco Popular. Lo que creo y miro es que es la mejor forma de poder atraer más afiliados, es dando ejemplo. Y yo creo que esto debemos comenzar a tener en cuenta en todas las seccionales y replicarla para todos los bancos, y de esa forma de podernos fortalecer. Si nosotros no nos fortalecemos, hagamos lo que hagamos, vamos siempre a perder. La mejor opción es fortalecernos, tratar de que la gente que está entrando a los sindicatos no sean personas que solamente quieran es el fuero sindical, sino que quieran trabajar por los afiliados y no por tener unos días de permiso o por ir a hacer una cosita y se tomó todo el día. Hagamos un esfuerzo grande en ponernos nosotros la camiseta como sindicalistas y también como empleados, para que los empleados que están alrededor nuestro nos sigan. Yo creo, pues es un aporte pequeño y espero que sea bien tomado. Muchas gracias. Siempre son bienvenidos los aportes, compañero Edwin. Bueno, y cerramos esta ronda con el compañero John Jaime Buitrago. Sí, señor. Vamos a llevar Buitrago Sánchez de la directiva de Palmira. ¿Cómo han estado? Bueno, en mi pequeño aporte es lo que debemos hacer es la unión, porque estamos muy desunidos. Solamente se ve que en la nacional hay muchos grupos y no tiramos para el mismo lado, pero hay diferencias. Que digamos, para pedir unos permisos de Bancolombia, no eso los dan a todos, y es por la misma causa que salimos a visitar oficinas. Y lo otro que quería aportar es, yo estoy el jueves, dentro de 8 días, tengo la audiencia para el levantamiento de fuero sindical. Estamos en ese proceso. He sentido agradecer el apoyo de la subdirectiva a la Nacional, a John, a Alexander de la subdirectiva de Cali, a la subdirectiva de Palmira, y esperando porque en el proceso mío el banco violó la convención colectiva de trabajo. Hay muchos vacíos en la demanda, y entonces solamente quería comentarles eso y esperar que dentro de 8 días pues la abogada que tengo, el apoyo también que me ha dado William Gaviria, entonces ahí les estaría comentando. Solamente ese es mi pequeño aporte y muchas gracias. Vale, compañero John Jaime. Pues hemos escuchado intervenciones muy valiosas. Yo creo que también la UNEP se lleva también una impresión y una percepción, o sea, la dirigencia, acá está el presidente, una percepción de los sentires y de las propuestas desde las seccionales, las subdirectivas, los diferentes bancos. Entonces, creo que ha sido muy valioso todos los aportes que ustedes han venido
dando y creo que también son muy inspiradores para continuar con la acción sindical. Bueno, parece que definitivamente la viceministra no se va a poder conectar. Entonces, en el orden del día, le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Nicolás, presidente de la UNEP. Luego continúa el compañero Juan Carlos y cierro esta ronda. La estaría cerrando yo. Compañero Nicolás, bienvenido. Buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias, Adriana, William, Fenas y Bancol, por haber jalonado este proceso que después de, como decía ahora el compañero William, de 3 meses que llevamos pues, en este curso, 8 módulos, muy satisfactorio poder escuchar algunos planteamientos que hacen unos compañeros que han cambiado en su totalidad la forma de expresarse y de ver las cosas. Perdón, Adriana, creo que se acaba de conectar Sandrita. Sandra. Dame un segundo. No. Billo. No la veo. Bueno, no la veo. Ve algo de Sandra por ahí, pensé que se había conectado. Bueno, no, entonces, retomando, decía que es muy satisfactorio ver cómo en este momento, en cuanto a algunos aportes que se vienen haciendo, se está cambiando la forma de hablar y la forma de decir las cosas porque ya se está sintiendo un sentido de pertenencia por lo que venimos haciendo. Entonces, específicamente el agradecimiento que se tiene que dar por parte de la UNED para Adriana y todo su equipo, para Fenacibancol, todo el equipo de Fenacibancol, por todo este trabajo que se ha venido haciendo y muy especialmente para estos más de 130 personas que en este momento están conectados, que se han venido conectando muy juiciosos y que nada menos las certificaciones así lo irán a demostrar. Darles el agradecimiento. El agradecimiento es para ustedes. De pronto se hacían algunas preguntas de que ¿qué está haciendo la UNED? Y decían, ¿qué está haciendo la UNED? Y yo veo que ya en este momento está diciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros como UNED? Ya estamos teniendo ese sentido de pertenencia que estamos haciendo nosotros como UNED. Y precisamente con el tema de que estamos hablando hoy en la incidencia y la acción sindical y laboral, en el contexto que estamos viviendo, nosotros tenemos que empezar a empoderarnos de todas esas argumentaciones y de todas esas estrategias, actividades o herramientas para poder defender los derechos. Y ese es empoderamiento que cada uno de nosotros tenemos como directivos sindicales. Nosotros estamos marcando la diferencia, como decían algunos compañeros y compañeras ahorita, con otras organizaciones sindicales, y estamos marcando la diferencia porque nosotros nos estamos preparando. Y nosotros nos estamos preparando precisamente porque estamos participando en espacios como estos. Y hay muchas compañeras y compañeros que llevan años y nunca han participado en un espacio de estos. Pero veo compañeras y compañeros que son muy nuevos y están participando en estos espacios. Y también quiero darles un parte de tranquilidad que como Junta Directiva Nacional, pues nosotros estamos mirando y desarrollando toda la capacidad de influir en las políticas públicas, las reformas laborales. Precisamente quería que de pronto pudiese estar la viceministra Sandra, que pudiera dar fe de todas las veces que hemos ido hasta el viceministerio, hasta hablar con el doctor Sanguino, con el ministro de Trabajo, todos los espacios que hemos buscado y las mesas de concertación que hemos tenido en los diferentes bancos, porque nosotros consideramos que esa incidencia que tienen esos representantes, esos senadores que tenemos en este momento del progresismo, ha sido muy importante y hemos venido trabajando muy de la mano de ellos. Nosotros en otros tiempos, organizaciones sindicales, no pisábamos una casa de Nariño ni pisábamos unos ministerios y hemos estado muy de la mano con ellos precisamente trabajando en torno a lo que podemos hacer. Entonces es necesario también que nosotros empecemos con todo ese ejercicio de empezar a llegar hasta esos entes a ver cómo podemos influir políticamente. Y cuando decimos que podemos influir políticamente desde mi yo,
¿Qué vengo haciendo políticamente con mi entorno, en las juntas de acción comunal, con mis propios vecinos, en la comunidad donde yo vivo? Yo participo en las juntas de acción comunal, que es como el primer ejercicio por donde debería estar uno, aparte después de ser el directivo sindical, también cómo voy metiéndome en eso social, cómo puedo participar en lo social dentro de mi comunidad, empezar por ahí, para poder uno más adelante ejercer esa resistencia, pero con conocimiento pleno de lo que viene sucediendo en la sociedad en la cual estoy inmerso. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que todos estos procesos judiciales, todo lo que se viene haciendo, decía ahora una compañera, creo que era Paola, que los procesos judiciales están muy lentos. Y están muy lentos precisamente porque nosotros, como tenemos lo laboral que tenemos nosotros en Colombia en este momento, ¿cómo hacemos para que lo cambiemos? Desafortunadamente, esa legislación laboral que tenemos nosotros todavía le falta mucho, y ese ejercicio lo tenemos que ir haciendo nosotros poco a poco, pero lo tenemos que ir haciendo empoderándonos nosotros, empezando por empoderarnos nosotros y decir, yo puedo aportar mi granito de arena. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo entre todos? Es un trabajo que se tiene que hacer. Nosotros podemos enunciar que, como nunca, hemos hecho querellas, tutelas, derechos de petición, demandas por todos los temas que se vienen dando en todo el sector financiero, porque es en todo el sector financiero. Entonces, nosotros hemos puesto recursos, todo lo que se viene por los atropellos que se vienen dando en el sector financiero, que se han agudizado considerablemente. Lo que está pasando, ahorita decía la compañera de Abevillas, que es sumamente importante también, con Abevillas, que nos estamos preparando para ese pliego de peticiones. También le hemos puesto derechos de petición por los permisos al Banco Itaú, el mismo Banco Davivan, con lo que viene sucediendo, que nos está negando todos los permisos, diciendo que en este momento no tenemos una convención colectiva vigente, cuando estamos a puertas de un tribunal de arbitramiento, que ya estamos trabajando en torno a ese tribunal de arbitramiento, y hemos venido denunciándolo. Se dicen pónganos las demandas. El BBVA, que descaradamente en una mesa de concertación nos dijo, voy a bajar la propaganda sindical y hagan lo que quieran, así de frente nos lo dijo. Nosotros cómo venimos afrontando todo esto que se viene dando con estos bancos. Y adicional a eso, que es muy importante que decían los compañeros ahorita, cómo nos vamos a reinventar, porque es que nosotros allá, esos compañeros y compañeras que tenemos, no son los mismos compañeros y compañeras que teníamos hace años. Hay compañeras y compañeros muy nuevos que hay que saberles llegar. ¿Cómo les vamos a saber llegar? En este momento, nosotros tendríamos que hacer un ejercicio y pensar, ¿qué es más productivo? ¿Yo llegarle con un documento que tenga mucho texto, o llegarle por los medios electrónicos que tenemos en este momento con algo que verdaderamente lo haga sentir, que es donde está más conectado? ¿Qué podemos hacer en torno a eso? ¿Qué está mirando más ese compañero en este momento? ¿Cuáles son los medios por los cuales se informa más? ¿Cómo estamos trabajando nosotros con nuestro departamento de comunicación? Todo lo que tiene que ver con IA, todo lo que tiene que ver con diferentes temas, la digitalización, el mismo TikTok, cómo estamos haciendo en X, nuestra página, cómo la estamos haciendo, pero también es el llamado a que retroalimentemos esas páginas. Nosotros hemos colocado cosas muy importantes en las páginas que nosotros tenemos y en nuestras redes, y hemos visto poca participación, incluso de nosotros mismos como directivos sindicales. Entonces, tenemos que empezar a mirar qué está pasando. Si esas páginas, porque muy rico es decir tenemos redes, pero no tenemos la participación que deberíamos tener en las redes, empezando por nosotros. Empecemos a multiplicarlas y empecemos a cacarear y a decir, ahí están las redes de la UNED, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nuevamente agradecerles. Ustedes son unas guerreras y unos guerreros que están acá, y se va a llegar la certificación. Y el compromiso desde la Junta Nacional, así como hicimos compromiso para empezar con estas capacitaciones, es seguirlas haciendo, seguirnos preparando. Y cada vez tenemos que estar más preparados, porque cada vez el sector financiero está más agresivo, está viniendo por puestos de trabajo, está viniendo y quiere acabar muchas conquistas que hemos tenido durante muchos años, porque es que las conquistas que nosotros, de las cuales estamos disfrutando en este momento, recordemos
que nosotros tuvimos compañeras y compañeros desplazados, muertos, que se tuvieron que ir de un lugar hacia el otro con sus familias, perseguidos, marcados políticamente. Y eso lo hemos conseguido es con esa lucha, y ahorita lo podemos conseguir con esa preparación que nos estamos dando en este momento. La invitación es que van a salir unos nuevos cursos, estemos muy pendientes. Esperemos que le hayamos sacado el mayor provecho a estas capacitaciones, dándoles el agradecimiento, pero el agradecimiento, vuelvo y reitero, es para todos y todas ustedes. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañero Nicolás, muy inspirador y también muy aterrizado a la realidad, reconociendo que tenemos mucho trabajo por hacer. Bueno, le doy ahora la palabra al compañero Juan Carlos de FENACIBANCOL. Bienvenido, como siempre. Bueno, buenas noches. Gracias, Adriana. Buenas noches para todas y todos. Son momentos difíciles, pero nos ha tocado enfrentarlos y hemos salido airosos de esos momentos difíciles. No nos equivocábamos nosotros en FENACIBANCOL, en nuestro comité ejecutivo, cuando desde el año pasado planteamos retomar el tema de formación sindical y de presentarle a la Junta Directiva Nacional e incluirlo en su trabajo, a la Junta Directiva Nacional de la UNED, e incluirlo en su plan de trabajo como una de las prioridades para la organización sindical. En momentos como estos se requiere una dirigencia formada sindical, ideológica y políticamente. Vuelvo y reitero, son momentos difíciles, pero a muchos de nosotros nos tocaron momentos muy difíciles en los años 80, en los 90, y los afrontamos. Este va a ser un momento muy difícil en donde las organizaciones sindicales tenemos que asumir compromisos. Uno, la unidad. Ese debe ser el inicial, la cuota inicial del movimiento sindical a esta coyuntura nacional política que se viene con este presidente, es la unidad. La movilización, la lucha. La CUT ya está convocando una movilización nacional para el 20 de julio, a la cual debemos unirnos todos. Dos, la defensa de los derechos. En primera instancia, los derechos que tenemos convencionales, porque ahora se nos vienen unas negociaciones en algunos bancos, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, la estabilidad laboral, que las metas, los planes de gestión, pero no podemos dejar a un lado la defensa de la vida de nuestros líderes sociales, sindicales, indígenas, nuestros líderes políticos del pacto histórico, porque se va a venir una arremetida de parte de este gobierno hacia esos sectores y tenemos que defender la vida de nuestra dirigencia, y eso se hace con unidad, movilización y lucha. Defender los programas sociales de este gobierno, que son una muestra de los grandes avances del gobierno Petro en materia de programas sociales, la restitución de tierras, cero para las universidades, etcétera, etcétera. También hay que defender esos derechos. Y en ese sentido se requiere la unidad del movimiento sindical. Yo creo que los sindicatos debemos todos hacer una reflexión si esa atomización sindical que hay, que ha perrateado el sindicalismo, sirve en momentos como estos o es un momento de hacer reflexión
y buscar la unidad y acabar esa cantidad de sindicatos de papel que existen hoy en este país. Hay anuncios que avisoran la situación. Los bloques de seguridad no son otra cosa más que las convivir en la época de Álvaro Uribe. La posibilidad de que se reactiven los salvoconductos de armas es para armar. ¿A quiénes? A ellos. Son las convivir. Entonces, hay que hacer una combinación de todo lo que debemos defender en lo sindical, en lo político, en lo social, y no amedrantarnos ante la situación, porque hay amenazas. Si están amenazando a Petro de extraditarlo, de meterlo preso, nosotros como organizaciones sindicales somos un objetivo para ellos, porque fuimos grandes y somos y seremos grandes defensores de los logros de este gobierno y de los logros de nuestros y nuestras congresistas del pacto histórico, de todos los avances en materia de las reformas que se dieron, de la reforma laboral, de la reforma pensional que está pendiente en la Corte Constitucional, y a eso hay que asumir con unidad, con convicción, con movilización, la defensa de todo lo que avanzamos en estos 4 años. Esto es parte, y por eso yo quiero felicitarlas y felicitarlos a ustedes por su disciplina, su compromiso, su convicción de estas jornadas extenuantes en las noches, cansados de salir del banco de sus sucursales a conectarse a estas reuniones virtuales, pero nosotros creemos que este es el granito de arena que nosotros como sindicalismo, como federación, como UNED, le aportamos a la sociedad colombiana para que podamos más adelante recuperar nuevamente el poder en este país. Y tengan la absoluta seguridad que lo que ustedes han solicitado de hacer otros cursos, no vamos a escatimar esfuerzos en hacerlos, porque esto para nosotros, ni para la UNED, ni para FENACIBANCOL, esto no es un gasto. Esto es una gran inversión social para el movimiento sindical colombiano. A Adriana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, y seguiremos buscándote y contando con tu apoyo y tu respaldo. Te necesitamos de aquí para adelante muchas veces. A William también, muchas gracias por su compromiso. A todas y todos ustedes, felicitaciones, y tengan ustedes la absoluta seguridad que seguiremos respaldando estos temas de formación, porque son prioridad tanto para la UNED como para FENACIBANCOL. Muchas gracias, muchas felicitaciones, un abrazo fraterno para todas y todos. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. Me han movido mucho ustedes el corazón. Bueno, antes de mi intervención le doy nuevamente la palabra a don William y continuamos. Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues después de escuchar las opiniones, las reflexiones y pues la lectura que tienen los compañeros Nicolás y Juan Carlos de lo que se está haciendo, que es con el esfuerzo económico de la UNED, pero realmente es con el esfuerzo y el dinamismo de todos los hombres y mujeres que hacen parte de la UNED, y que, tal como lo acaba de decir el compañero Juan Carlos, hoy se está haciendo un esfuerzo adicional porque se está entregando parte del tiempo de la familia cada 8 días para estar en estas sesiones, que no es fácil. Y la realidad es que con la situación que se presenta a partir de la decisión que los colombianos o que la registraduría tomó el 21 de junio pasado
que nos ponen a un presidente como el que va a estar estos próximos 4 años, pues ese compromiso tendrá que continuar, tendrá que fortalecerse, tendrá que dinamizarse, tendrá que hacerse con alegría, tendrá que volverse costumbre. Entonces, yo le pedí a Adriana que me permitiera hacer como alguna reflexión también en torno a los tipos de incidencia que vamos a generar con lo que hemos aprendido acá y con lo que vamos a continuar trabajando, porque es un compromiso de FENACIBANCOL, es un compromiso de la UNED, es un compromiso de Adriana, y perdóname Adriana por ser tan atrevido, pero ya lo hemos conversado y Adriana va a continuar con nosotros pese a que tiene muchas dificultades y también tiene una relación laboral por otro lado y una cantidad de dificultades, pero estoy seguro que vamos a continuar construyendo juntos con todos ustedes y con más compañeros y compañeras del país en los próximos meses. Por lo menos vamos a terminar este año para coger impulso, para que en el 2027 y de ahí hasta el 2030 podamos recomponer lo que haya fallado y que no permitió que el gobierno del cambio continuara. Entonces, muy breve, el tema de que estábamos hablando de los tipos y ejes de incidencia en el sector bancario, es que es muy importante que esa incidencia no se realice de una sola forma. Es decir, ahora estábamos hablando los tipos que existen, que hay 3, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, también hay que expresar que hay unas formas de hacerlo. Y la incidencia, por lo menos en lo que tiene que ver con nosotros, con lo institucional, con lo que tiene que realizar la UNED como tal, se puede hacer de 2 formas. Y lo que se propone, por lo menos desde este curso, es que lo que hemos trabajado no nos lleve simplemente a hablar de confrontación. Es decir, no tendría sentido volver a la década de los años 70, en la cual me acuerdo muy bien y lo amo muchísimo, el eslogan que tenía Sintra Popular, que decían justicia por razón o fuerza. Y eso anteponía la fuerza a la razón. Recuerdo muy bien, y así nos formaron a Juan Carlos, a Rafael Tobías, a José Luis Junco, a los compañeros y compañeras como Sofía, como Ana Cecilia Escorcia, los que la conocieron, y toda aquella camada de dirigentes que hace 30 y 40 años empezamos y que teníamos un acercamiento incluso con ideas de la lucha armada, en un momento de la historia de Colombia dramático en el que hubo muchos muertos, pero que era una circunstancia que nos obligaba a pensar en que todo era a la fuerza, peleando, a los golpes, es decir, al empleador, al enemigo de clase, como se llama, y lo decíamos muy claramente en aquel momento, hay que derrotarlo y hay que exprimirlo. Y hoy, después de que hemos caminado 30 años de violencia, 40 años de ver muertos, sobre todo de este lado, que a pesar de que hemos conquistado y con la lucha se han logrado muchísimas cosas, muchos derechos, y cuando miramos la historia de la humanidad en Francia, en Italia, en Alemania, en Bélgica y en todos esos países que conocemos desarrollados del G7, los derechos que consiguieron los trabajadores y la humanidad no fue a punta de camándula ni de consejitos. Si ustedes miran, se pueden meter a internet y ven que cómo se queman, incendian edificios, se queman carros, la confrontación también es a muerte. Y eso fue una época de la historia de la humanidad para arrancar lo que hoy tenemos. Ahora viene un ala neofascista, la llamamos, pero de extrema derecha, que viene y dice vamos a reconquistar lo nuestro, y vienen a arrebatarle a la clase obrera, a los trabajadores, a los excluidos, lo que consiguieron con mucha lucha y poniendo muertos, como ustedes mismos lo han dicho aquí, desplazamiento, terror, de todo. Entonces, la reflexión que yo pretendo que quede el día de hoy en nuestro chip es que aquí no todo es
con violencia, no puede generalizarse la confrontación simplemente per se. Tiene que ser por medio del diálogo, por medio de lo que es la incidencia que llaman colaborativa, en la cual se busca el acercamiento con el contrario, en la cual se busca poderse sentar en una misma mesa a conversar y a razonar y a hacer que entienda que el mundo y se tiene que construir es con aportes de lado y lado, porque unos quieren tener más acumulación de riqueza y los otros queremos tener más bienestar, mejor educación para nuestros hijos, mejor nivel de vida, un nivel y una estructura de salud que le garantice la dignidad humana a la población, etcétera, etcétera. Y con esa premisa es que tenemos que continuar estos 4 años, mirando cómo a través del diálogo social, como algunos lo llaman, o a través de esa incidencia colaborativa se logra. Pero hay una cosa que no podemos perder de vista, y es que eso necesita una masa detrás, una fuerza de trabajadores, porque cuando estamos en mesas de negociación a todos nos ha ocurrido que vamos a buscar el diálogo fraterno, amistoso con los dueños del capital y les decimos queremos que esta negociación sea tranquila y venimos por el 6%, por el 10%, no importa, y queremos que nos hagan una propuesta. Y en Ave Villas, por ejemplo, tienen la tranquilidad de humillarnos diciendo sencillamente, ¿y ustedes a quién representan? No tenemos nada para ofrecerles porque ustedes, o a ver, vaya y hagan la huelga pues si son capaces. Y ellos mismos nos invitan a que vayamos a ejercer medidas de presión, como son la huelga, como es el paro, como es la búsqueda de la solidaridad de clase en otros sindicatos, etcétera, etcétera. Y muchas veces no tenemos la forma, porque no tenemos la correlación de fuerzas. Entonces es fundamental que haya esa combinación de factores o de ejes de incidencia, como la estamos llamando, que son la incidencia, por un lado la colaborativa o el diálogo y el acercamiento, eso hay que hacerlo, pero por otro lado también hay que ejercer presión desde los trabajadores. Es una herramienta legítima, es una herramienta legal, la OIT la tiene registrada, las huelgas son legítimas y si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Recordemos que en la década de los años 70 hubo un paro cívico nacional, ¿sí? Pero antes había habido una huelga en el Banco Popular, también fue en el Banco Central Hipotecario, en el Banco Cafetero de la época, que duró más de 100 días. Y esa huelga motivó a los obreros y a los trabajadores de otros sectores y a la población y sirvió como un pequeño insumo para que los trabajadores salieran a hacer una huelga en el año 77 porque se necesitaba. Y pese a que hubo más de 500 muertos, pese a que fue una derrota pues en ese sentido, pero a partir de la década de los años 70 fue que se construyeron los derechos que nos están intentando quitar y en algunos momentos lo han logrado con el modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal hemos transitado con él y lo hemos confrontado con movilización, pero también con diálogo. Entonces, yo no lo voy a explicar, porque ya cada sindicato, cada organización, cada colectivo político al interior de nuestra organización, pues tendrá que hacer una propuesta, tendrá que debatirlo internamente para mirar a qué le damos más énfasis, si a la confrontación o al diálogo en cada banco, en donde se pueda, porque ahí no hay necesidad de generar un diálogo con todo el mundo donde no hay condiciones, pero tampoco hay necesidad de generar una confrontación abierta donde no es necesario hacerlo tan frontalmente. El respaldo de clase, la movilización de los trabajadores siempre tiene que existir. El respaldo, hacer el paro, hacer la asamblea, definir colectivamente, que los empresarios vean que tenemos fuerza, que somos capaces y estamos decididos a hacer cosas, con eso basta a veces, para que haya una mesa en la que se sienten a hacer esa otra parte que es la que estamos llamando colaborativa, de diálogo, de buscar propuestas que se acerquen, de llegar a un acuerdo que le convenga a las partes, porque todos tenemos intereses. Y ellos, hoy que están en el poder con todas las ínfulas, pues seguramente van a pretender borrar todo de un plumazo y tendremos que ejercer diferentes formas de acción para lograr recuperar y mantener lo que tenemos y recuperar otras que nos están intentando quitar.
Concluyo con esto. La reforma a la salud, seguramente la van a echar a la basura, pero la reforma pensional que la tiene la Corte Constitucional necesita desde ya generar acciones populares, sociales de la población para que la Corte Constitucional, que es de corte neoliberal y que ahora tiene una mayoría abierta, no la vaya a declarar inexequible en poco tiempo, porque volvemos otra vez a retroceder. Entonces, desde ya debemos empezar a pensar en qué hacer para garantizar que no nos empiecen a recortar lo poco o mucho que hemos logrado en estos 4 años. Entonces, compañeros, entiendan y estudien mucho más cuáles son esas formas de incidencia o esos tipos de incidencia y esa combinación de ambas, cómo se puede conjugar para que tomemos las mejores decisiones ahora que empezarán pliegos de peticiones en varios bancos que maneja la UNED. Un gran abrazo para todos y para todas. Me alegra, me siento feliz de que vayamos a certificar a cerca de 180 compañeros y compañeras. Eso es algo que no se había visto acá en este sindicato. Siempre lo hemos logrado con 20, con 25, con 30 y ahora lo estamos ampliando muchísimo y así va a seguir sucediendo. Adquirimos el compromiso, ya lo hemos dialogado con el compañero presidente de la UNED, de FENACIBANCOL, con la compañera Adriana y con otros amigos que nos van a ayudar a hacer los 1 o 2 temas que faltan para hacer unos foros o conversatorios en los que ustedes puedan tener mucha mayor claridad y sepamos colectivamente qué hacer en cada caso, en cada momento y cómo hacerlo para tener éxito. Un gran abrazo, buenas noches, no molesto más por hoy y le doy la palabra a la compañera Adriana para que cierre. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras. Primero quiero decirles que se me aguaron los ojos. Y se me aguaron los ojos porque yo me siento muy feliz también de que 180 personas se certifiquen. Y eso ya significa que ustedes están siendo disruptivos. Esto significa que ustedes están ejerciendo incidencia para la acción sindical. Ese último módulo, ese módulo 8, lo escribí yo. Me dedico a promover el diálogo social, la movilización, la acción sindical, las estrategias. Y ahí hago un poco referencia a lo que dice el programa, que habla de pensarse en estrategias integrales desde lo político, lo jurídico, lo organizativo, cómo llegamos a todas las instancias, cómo movemos todos los actores, cómo dejamos de estar hablando entre nosotros y cómo promovemos empezar a tener unos diálogos con los demás, con los que no nos entienden, con los que tienen miedo, con los que nos confrontan, con los que nos quieren quitar los derechos. Yo valoro profundamente que ustedes estén aquí esta noche, que se hayan conectado 9 noches y lamento profundamente los veces que nos tocó cambiar. El sindicalismo, la acción sindical, no funciona de 8 a 5. Los problemas laborales no están en horarios de oficina únicamente. Mientras las personas están en sus horarios de oficina, hay gente tomando decisiones por la vida y por el trabajo de los demás. Hay gente a quien le interesa profundizar la precarización, la flexibilización, la tercerización, la pérdida de las garantías de los derechos. Pero ahí ha estado el movimiento sindical. Lástima la fragmentación. Lástima esta proliferación de sindicatos. Lástima estos sindicatos de 25 personas que quizás no han entendido lo que significa pensar en un bien mayor. Y yo quiero dejarles algunos mensajes fundamentales a ustedes. Las transformaciones del mundo del trabajo, que no son solamente en Colombia, sino que son en el mundo, que vienen desarrollándose a través de estas manos derechas, ¿sí? Que quieren, por supuesto, fomentar la desigualdad y concentrar la riqueza en esta mano, ya ni siquiera de un 1% de la población, sino ojalá el 0.5%. Y si hay
elemento fundamental que ha permitido profundizar esas desigualdades ha sido la tecnología y la guía al servicio de este mercado, de estos grupos empresariales, donde por supuesto entra el sector financiero. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensarnos estas estrategias, donde tenemos que pensar disruptivo, donde tenemos que pensar que estos escenarios, esto que hizo FENACIBANCOL y la UNEP a través de una plataforma educativa para ustedes, con ustedes, a través de estas sesiones, a través de nuevos modelos de comunicación, a través de nuevas formas de llegarle a la gente, a los jóvenes, a las mujeres, a la gente que tiene otros intereses, pero que sin embargo tienen que ser trabajadores. Porque todas las personas en el mundo, así quieran cambiarle el nombre, han sido, son y serán trabajadores. Y en este momento, por supuesto que la tenemos difícil. Pero yo quiero decirles que hay esperanza y que la esperanza no la podemos perder. Y la esperanza no solamente está en el corazón, en el alma y en la mente. La esperanza está en la acción. En cómo vamos a hacer para llegar al Congreso, a las comisiones terceras y cuartas. En qué vamos a hacer para llegar al Ministerio del Trabajo a impedir que lo reduzcan. En cómo vamos a hacer para llegar a la superfinanciera, seguir haciendo denuncias. ¿Sí? No la tenemos fácil, por supuesto que no. Y también sé que el aparato judicial, como ustedes lo han venido diciendo, no permite un acceso real a la justicia, pero son herramientas y hay que usarlas. Y hay que usarlas todas las veces que sean necesarias. Hay que poner denuncias ante la OIT si hay que hacerlo, hay que llamar al comité de expertos si hay que presentar, hay que hacer incidencia, hay que poner este escenario de un poco desmoralizador a la orden del día y en la voz de todos. Y eso lo hacen ustedes desde sus puestos de trabajo, con sus compañeros, con los que no están sindicalizados, con los que están en otros sindicatos. Esta situación del sector financiero no es una situación exclusiva del sector financiero. Esta situación es una situación de Colombia en este momento. Tenemos que defender lo que se ha ganado. Tenemos una constitución política bastante garantista que han querido desmontar. Tenemos unos derechos y sé que se expidieron en los últimos 6 meses una cantidad de decretos importantes en relación con el uso de pactos colectivos, con el uso del contrato sindical, con el uso de la tercerización, y sé que será por lo primero que van a ir. Y aún así tenemos algunas herramientas que tenemos que permanecer y procurar defender, como la reforma laboral. Compañeros y compañeras, asistimos a un mundo complejo, pero asistimos a un mundo con personas que creen que un mejor mundo es posible a pesar de todas las circunstancias geopolíticas que pretenden en el mundo deslaboralizar. Ustedes tienen un gran reto, y es un reto quizás aún más fuerte que en otros sectores, y es porque la digitalización entra avasallando, ¿sí? Porque no se piensan en cómo son las nuevas formas de trabajo para las personas, sino cómo hacemos todo el tiempo que la máquina haga por nosotros, pero las personas tenemos mucho que ofrecer. Y tenemos que ofrecer, y tenemos incluso, si es necesario, que llegar también a los usuarios de los bancos. Necesitamos que esta voz de los trabajadores, que su voz, que la voz que ustedes representan, de los millones de trabajadores, de los miles de trabajadores del sector bancario, ¿sí?, esté en todos los lados. Y eso solo lo pueden hacer ustedes. Y eso se hace reformulando el quehacer, pensando en nuevas formas organizativas, pensando en nuevas formas de negociación. Hay que reformular y estar al día de las nuevas circunstancias, de las nuevas tecnologías. Hay que ser capaces de proponer, de generar propuestas disruptivas en los pliegos de peticiones, cosas que nadie había pensado que se podían hacer. Y si hay que empezar a llamar a las mesas de negociación a otros actores, hay que empezarlo a hacer, porque el diálogo social, porque la negociación colectiva debe a veces dejar de salirse
de ese marco solamente banco, sindicato. No, necesitamos empezar a pensar en el sector y cómo fortalecemos el sector. Y es ahí cuando solamente podremos incluso beneficiar a los que no creen y empezar a romperle el miedo a los que no creen en el sindicalismo, a los que tienen, como siempre, esta visión estigmatizadora de quienes defendemos las causas laborales y las causas sindicales, a quienes creemos que tenemos el derecho y que somos los trabajadores quienes generamos la riqueza. Y no la generamos para nosotros, la generamos para los dueños del capital, para los dueños de los medios de producción. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo le decimos eso a las nuevas generaciones? ¿Cómo le hacemos entender a nuestros hijos, a esos pelados de 20, 21, 22, 30 años que están ingresando al mundo laboral del sector financiero para que crean que esto que estamos haciendo vale la pena y que esto que se había ganado ha sido luchas y luchas de años, de cientos de años de un movimiento obrero que ha creído y que sabe que debemos generar acciones de resistencia, de proposiciones y de soluciones alternativas a lo que se puede venir en el mundo del trabajo y en el mercado en general. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, mi mensaje final es: cojan este curso como una herramienta de defensa, como una herramienta de aprendizaje, como una herramienta de acción. Cojan esos 8 temas que están ahí, a los que les metimos alma, corazón y vida, conocimiento, esfuerzo, voces. Estuvimos tocando puertas para que esos contenidos fueran lo mejor posible. Cójanlo como un arma para ustedes. Vuelvan a ingresar a la plataforma cuando quieran averiguar algo. Sigan preguntando, dejemos el grupo vivo. Mantengámonos unidos, hay que procurar unirnos siempre. Adriana Guarnizo, esta servidora, está con ustedes. Y por supuesto que seguiré acompañando a la UNEP, a FENACIBANCOL, porque más allá de que esto sea para mí un trabajo, esto es parte de lo que yo hago en mi vida diaria. Me encanta mi trabajo, amo lo que hago, amo poder conectarme con ustedes. No me interesa absolutamente nada más que poder dar un grano de arena para que el mundo sea mejor, y si lo puedo hacer a partir de estos escenarios, yo lo seguiré haciendo. Es mi forma de decirle al mundo del trabajo, que aquí hay alguien que está dispuesto a luchar por sus derechos, por los derechos de mi vecino, de mis amigos, de mis hijos, de mi familia, del que no piensa igual que yo. ¿Sí? Porque no estamos luchando por los derechos de unos pocos, estamos luchando por los derechos de los trabajadores de este país y del mundo entero, si se puede también. Y aquí estamos nosotros, y esta unidad la vamos a seguir creciendo, vamos a seguir creciendo en masa, en fuerza y en unidad. Así que el aplauso hoy es para ustedes, para las 180 personas, para las organizaciones que pensaron que este era un escenario real, que podíamos hacer cosas importantes y lo hicieron. Si podemos decir, y si dicen que nunca se habían certificado 180 personas en la UNEP, pues lo logramos. Y fue un proceso disruptivo. Y lo logramos gracias a ustedes, a su perseverancia, a que ustedes entraron al curso, leyeron los contenidos, se conectaron a las clases, participaron. Y bueno, próximamente tendremos más noticias. Se me hincha el corazón, de verdad quiero decirles, se me hincha el corazón de ver este escenario tan maravilloso, tan bonito, con gente tan maravillosa, tan comprometida como ustedes. Sí, un brindis virtual, como dice nuestra compañera Sonia Romero, me encanta eso. Voy a terminar después de esta emotiva, se me salió, se me erizó la piel y todo, compañeros y compañeras. Finalizando ya con esta parte operativa que me corresponde también, para decirles que a partir de la próxima semana les estaremos avisando para que sepan que sus certificados están disponibles, que vamos a programar estas nuevas jornadas y sesiones que ustedes han pedido, incluso pensando en más allá de ustedes, a ver cómo podemos convocar a más personas, qué tipo de
de foro más grande pudiéramos hacer. Lo estamos organizando y vendrán también los próximos pasos. Aquí el aplauso final, compañeros, es para ustedes. Muchas gracias por creer en mí, por confiar en mi trabajo, a don William, a don Nicolás, a Juan Carlos, y además también le doy gracias a mi equipo de trabajo, los que hicieron las piezas, los que montaron la plataforma, Mateo, Julián, Wilmar, todas las personas que se sumaron a esta apuesta formativa, porque esto es el resultado de muchas manos de trabajo aquí, y me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo hoy, porque de alguna manera esto es hacer historia, compañeros. Adrianita, yo quería darte un agradecimiento muy especial porque yo estuve en varias comunicaciones al interno contigo, estuve muy pendiente y tú estuviste también muy pendiente como de las situaciones que se me presentaban, igual siempre mostrando el interés de parte y parte. Yo quería agradecerte mucho porque este espacio de verdad que es demasiado valioso y me agrada mucho que hayas replicado una inquietud que yo siempre tuve, era que si íbamos a tener siempre el acceso a la información para podernos salvaguardar y utilizar esta información, que definitivamente no hay mejor bala que el conocimiento. Entonces yo quería darte las gracias, Adriana, en particular de mi parte, porque gracias a la comunicación que tú y yo tuvimos, me siento muy satisfecha y me siento muy agradecida contigo y con todo el equipo de la UNES, de FENACIBANCOL y todas las personas que se involucraron en este maravilloso proyecto. Muchas bendiciones, muchas gracias por tu disponibilidad, muchas gracias por tu actitud, muchas gracias por tu conocimiento, muchas gracias a todos los participantes que hicieron grande este seminario. Nada, también me siento muy contenta, muchísimas gracias a todos por el espacio y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Claro que sí, esta no Luis. es la última vez. Bueno, entonces, bueno, con esto podemos cerrar. Que tengan feliz noche y espero con ansias el